Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. La economía es hoy el asunto que más le preocupa a los venezolanos. Hay mucha incertidumbre con relación al futuro económico de Venezuela. Pero, ¿cuál es la realidad económica del país? Hay razones para ser optimistas. ¿Qué debemos hacer? La economía vuelve a ser el tema de análisis situacional. Hoy nos acompañan Guillermo Ortega y Ramiro Molina, dos importantes economistas del país, con una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado, de posiciones profundas, equilibradas, objetivas. ¿Cómo están, Guillermo, Ramiro? Bien, gracias. En los últimos años, pero sobre todo más recientemente, la sociedad venezolana está sometida a un discurso fatalista, negativo, pesimista con relación a la realidad económica del país. ¿Cuál es el diagnóstico objetivo que ustedes hacen de la situación, de la actual situación económica de Venezuela? Guillermo. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que la situación es complicada, ¿no? El mismo gobierno lo ha reconocido y creo que es muy difícil decir que no sea una situación difícil. Acuérdate que el precio del petróleo cae en cuestión de escasos meses de $100 a 50. Antes que eso nosotros teníamos una situación que, digamos, en términos técnicos es posible describirla como un desbalance en precios relativos muy importante. Un grafiquito de oferta y demanda lo explica muy bien, ¿no? Un precio bajo en el cual la demanda de algunos productos es muy grande y a ese mismo precio la oferta es relativamente poca, ¿no? Eso, que es una situación que ha venido de alguna manera enfrentando el gobierno, tomando algunas medidas en un sentido muy importante, tomando un costo además político muy significativo, es una situación que, bueno, que se traduce aunado a toda esta campaña que tienen, como tú señalabas, algunos colegas y algunos sectores, de que es una situación terminal, bueno, completa un cuadro de expectativas muy negativas. Eso, sin embargo, hay que hacer alguna distancia de ese tipo hay que tomar alguna distancia de ese tipo de consideraciones, porque estamos muy lejos de ser una situación que no sea manejable. La situación es manejable. En el sentido que una economía como esta, con esa riqueza petrolera tan importante, básicamente lo que enfrenta es un tema de flujo de caja, ¿no? Que hay que tener, por supuesto, hay que tomar decisiones en algunos casos, en algunas materias para corregir esos desequilibrios, pero es una situación que es perfectamente manejable. ¿Qué crees tú, Ramiro? ¿La situación es manejable? Creo que el momento es sumamente oportuno para poner en la mesa de una manera ordenada y tal vez un poco más tranquila que lo que la discusión pública está imponiendo. Poner en la mesa las fortalezas, los elementos sobre los cuales no solamente puede reaccionar la economía, sino la sociedad en general. Me refiero a, por ejemplo, a partir de este punto, Venezuela es un país solvente, Venezuela es un país que ha pasado por ciertas dificultades y lo que está a prueba no es el país, como uno podría inferirlo de algunos análisis. Creo que lo que está a prueba es la capacidad de un gobierno de buscarle soluciones o desenlaces más armónicos a los problemas que está enfrentando, y creo que la oportunidad está siendo muy propicia para que por primera vez, por lo menos de lo que yo conozco, no solo el gobierno sino la sociedad en general está haciendo un balance, un censo de los activos y los pasivos, de con qué cuenta y con qué no cuenta. Y resulta que estamos descubriendo que el gobierno cuenta con herramientas y recursos que incluso él mismo creo que desconocía en buena medida cuánto eran y para qué servían. Y de manera que... Quiero que precisemos muy bien cuáles son las fortalezas, cuáles son las herramientas que tiene el Estado venezolano y Venezuela para enfrentar las dificultades económicas. Pero lo hacemos después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional.
El país debe tener claro que Venezuela no está quebrada, ni está tampoco caída por un despeñadero. Tiene una inmensa riqueza petrolera que puede monetizarse, tiene activos financieros que según algunas estimaciones puede alcanzar los 70.000 millones de dólares. Todavía hoy el ingreso petrolero pudiera ser suficiente para honrar nuestros compromisos externos y cubrir las importaciones. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el país para superar las dificultades económicas actuales? Pues fíjate, Oscar, para dar una cifra, colocarla en perspectiva, ¿no? Nosotros llegamos a importar cerca de 60.000 millones de dólares en 2012. 60.000 millones de dólares por habitante son algo así como casi $2.000 por habitante. Per cápita. Sí. Per cápita. Brasil vive con $500 por habitante. Es decir, que si tú reduces las importaciones a 30.000 millones de dólares, que es más o menos la cifra que tenemos actualmente, que probablemente cierre este año, tú estarás viviendo ahorita más o menos con el doble de las importaciones que vive Brasil. Algunos hablan de que esa situación es una situación de crisis humanitaria, pero hay que colocar las cosas en perspectivas para tener un poco idea de cómo puede salir esta economía de esta situación. Obviamente hay que hacer una serie de medidas que coloquen algunos equilibrios en puntos esenciales. ¿Qué medidas? Y ese problema del sector externo, que el ingreso se te reduce a la mitad, por supuesto tú tienes que producir un ajuste que te permita balancear tus cuentas externas. Pero también hay que tener en cuenta que ahorita estamos viendo la película del lado de la resaca. Nadie discutía esto cuando estabas importando estos 60.000 millones de dólares en el 2012. O sea, ese costo hay que tomarlo, el gobierno ha estado tomando unas medidas en esa dirección. Lo único es que tú tienes que tomar medidas que te permitan colocar de nuevo esta economía en posibilidades de crecer. Okay. Y la clave del crecimiento acá es el sector petrolero. Esta es una economía que tiene que producir más petróleo. ¿Qué se puede hacer, Ramiro? ¿Qué podemos hacer? Me permitiría primero complementar que además de los activos financieros y el uso eficiente, inteligente de esos activos, creo que se está subestimando. Está por verse, pero en todo caso mi apreciación es que se está subestimando el tejido social, el talento humano, la capacidad de la sociedad venezolana de reaccionar ante esto. Es decir, si bien hay señales de desesperanza y de mucho pesimismo, pero las sociedades que pasan por situaciones tan extremas reaccionan de alguna manera. ¿Qué talante tiene la sociedad venezolana, los empresarios, los trabajadores, los intelectuales, para reaccionar? O sea, el mundo no se acaba ni el país se acaba, y el hecho de que una porción abandone o pierda toda esperanza, no quiere decir que toda la sociedad en general va a postrarse en la inanición o en la inacción. Lo que hay es incertidumbre, no desesperanza. Bueno, en algunos sectores puede haber desesperanza por toda la crispación un poco, tal vez de los discursos políticos, etcétera, pero eso no quiere decir que toda la sociedad esté impregnada de eso. La mayoría no. Entonces, esa reacción, si hacemos algunas analogías con los 80, por ejemplo, con crisis que podríamos calificarlas de mejores o peores en algunos sentidos, pero en todo caso, con momentos muy difíciles, tenemos que demostrar cómo reacciona la sociedad, y eso no podemos a priori determinarla o condenarla al fracaso. ¿Cuál es el menú de opciones que tiene el gobierno? Bueno, en el campo financiero, el trabajar eficientemente los activos, es decir, una economía que es solvente de entrada porque tiene muchos más activos que pasivos, una economía, como decía Guillermo, que podía tener algunos problemas puntuales de flujo de caja, pero que lo tiene cualquier empresa, lo tiene cualquier persona, y hace las cosas básicas. En ese sentido, lo que tiene que hacer Venezuela no es una cirugía mayor, es reacomodar algunos flujos, poner orden en las importaciones, crear las condiciones propicias para que algo de la oferta local pueda suplir las necesidades básicas sin tener que estar recurriendo a importaciones, lo cual no es dejar de importar todo, sino ordenar un poco las cuentas, el ordenamiento fiscal y el ordenamiento monetario. Obviamente el cambiario es donde hemos visto las señales, donde está la señal más sensible, y hemos visto alguna intención de hacerlo, que tal vez es prematuro prejuzgar cuál puede ser el desenlace de eso, pero sí es evidente que
el gobierno, o por voluntad, o por diseño, o por la presión de la propia realidad, va a tener que afinar su ¿Cómo política en ese monetizar nuestra inmensa riqueza petrolera? Hay diversas fórmulas en todo el mundo suficientemente conocidas, tampoco tenemos que inventarlas. Creo que la faja tal vez es el reto más grande, y lo que se ha avanzado en la faja ya es casi un tercio de la producción nacional. Lo que se ha avanzado allí nos da unas señales de cómo puedes lograr éxitos rápidos, tempranos, y que tienen que ver básicamente con darle condiciones a los socios y mejorar la calidad de PDVSA como contraparte, como socio, para poder tener éxitos en incremento de producción, y al mismo tiempo el captar inversiones, financiamiento, como se ha estado tratando de hacer en los últimos 2 años, tal vez con unos pequeños ajustes en la política que hubo hasta el año 2013, que nos han mostrado por dónde está el camino de los éxitos, de manera que ya podemos, no tenemos que inventarlo desde cero, pero sí pareciera que necesitamos un poco más de voluntad de agenciamiento financiero, gerencial, operativo. Guillermo, mira, muy sencillo, muy sencillo, claro. O sea, aquí la principal historia que hay que construir es la historia petrolera, producir más petróleo, ejecutar lo que se ha venido diciendo desde hace un tiempo y producir petróleo. O sea, esta es una economía que con esa riqueza petrolera que tiene va a ser una economía petrolera por mucho tiempo. Y hoy, de inmediato, ¿qué se podría hacer? Porque aumentar la producción petrolera puede tardar unos meses, no, pero es que años. todo comienza por ahí. O sea, el gran dispositivo que te permite a ti construir una historia positiva sobre Venezuela es que definitivamente te montes en un plan de producción de petróleo que resulta creíble y que vayas y lo vendas a todo el mundo. Cuando el mundo vea que tú tienes una historia petrolera creíble, ahí va a haber un cambio de expectativa fundamental. Por supuesto, todo está conectado, ¿no? Tú tienes que tomar medidas de orden fiscal, medidas de orden monetario, medidas de orden cambiario. Por ejemplo. Pero todo comienza por el tema petrolero. El gobierno ha estado dando pasos muy importantes que, te repito, como te decía antes, ha tomado el costo, pero sin embargo no ha visto todavía los beneficios. O sea, es obvio que tú no puedes tener un sistema cambiario en el cual tienes un mercado a una tasa que es 30 veces la tasa del otro mercado. O sea, tú tienes que de alguna manera desmontar ese mecanismo, porque toma tú algunos precios de la economía, la tasa de cambio esta de 170 que acaba de arrancar con el CIMAD. Bueno, los precios son absolutamente inverosímiles, o sea, esa no es una tasa de cambio de equilibrio. La tasa de cambio de equilibrio está probablemente en el medio más cercana a las tasas oficiales que a la tasa del mercado. ¿Cómo resolver eso? Bueno, eso es una situación que no es fácil, es difícil dar lecciones aquí de lo que se debe hacer. Yo me imagino que en el gobierno hay gente que le ha estado dando vueltas a esto, pero un paso importante es que tú crees un mercado paralelo en el cual se descubre oferta. O sea, la única oferta que pretende alguna gente que se forme en el mercado venezolano es oferta proveniente del sector público. Y eso es una gran equivocación, porque si tú tomas en cuenta el mercado paralelo, bueno, eso es un mercado en el cual, el mercado negro, al cual se refiere mucha gente, eso es un mercado en el cual se cruzan ofertas y demandas privadas a un precio que se forma de manera muy ineficiente, porque si tú sales a buscar X cantidad de dólares, probablemente consigues tasas diferentes en un momento determinado. Pero tú tienes que permitir que se forme un precio y a partir de ahí empiezas tú a intervenir en el mercado. ¿Cómo intervenir? Bueno, efectivamente hay mucha oferta del lado de proyectos petroleros que puede entrar en ese mercado. Ahora bien, eso es una situación en la cual podemos entrar a discutir algunos detalles, pero eso es una situación que, como te decía, bueno, hay varias experiencias en el mundo de cómo resolver esa situación. Tú puedes salir con una unificación cambiaria de un plumazo y eso probablemente te lleva en una dirección. Puedes ir tratando de acercar los tipos de cambio paulatinamente y eso también produce un resultado. Pero al final del día, yo creo que la discusión fundamental del tema cambiario es cómo tú administras el subsidio que estás dando a la tasa de 6.30. O sea, tú crees, el gobierno, creo yo, cree que esa es la manera más eficiente de subsidiar a una capa de la población. Y yo creo que eso al final del día no es, a mi juicio, una manera eficiente porque tiene cualquier cantidad de filtraciones. Tú pudieses de alguna manera reducir el subsidio cambiario y ser mucho más exitoso en esa materia. Okay. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos analizando la situación económica del país. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Está claro que el país tiene opciones para superar las dificultades económicas de hoy, pero también es necesario crear un clima de confianza, ¿no?, para los inversionistas y los sectores productivos principalmente, ¿no?, y también restablecer la esperanza de la sociedad venezolana en un porvenir mejor. ¿Qué hacer? ¿Cómo crear ese clima de confianza, Ramiro? Creo que un buen inicio es superar este esquema de bipolaridad en el discurso económico que está muy impregnado de posiciones que tal vez son válidas y cada quien tiene derecho a pensar y ver el mundo como cree, pero creo que en una coyuntura como la que estamos, se impone descompresionar un poco eso en el siguiente sentido. Sí, crear consensos que además creo que no son difíciles. No son difíciles porque se trata de consensos mínimos sobre algunas tareas que le convienen al gobierno, le convienen a la sociedad, le conviene a todo el mundo. Ahora, no necesita hacer grandes claudicaciones ideológicas ni de un lado ni de otro. Y creo que debemos salir de ese esquema. Y digo que no es muy difícil porque en realidad tanto las fortalezas de las que hablábamos como la naturaleza de esta coyuntura, este reto de ingresos petroleros menores, propicia en el momento adecuado para evaluar exactamente con qué contamos, qué necesitamos hacer y cuál es la ruta que nos conviene a todos, que le conviene a la sociedad sin necesidad de estar haciendo cálculos milimétricos. Estás hablando de un discurso moral y de un discurso épico. Que de alguna manera... Y emocional también. Porque cree consenso. Sí, así es, exactamente. Cree consenso y entusiasme a la sociedad frente a nuevos retos, y nuevos desafíos. ¿Qué crees tú? ¿Cómo generar confianza? Oscar, el mismo presidente Maduro ha hablado de la necesidad de discutir el modelo económico, de discutir una serie de temas que ha puesto sobre la mesa y ha invitado a la sociedad a discutirla, ¿no? Yo creo que efectivamente hay algunas cosas que se hicieron en el pasado que, visto hoy, han tenido resultados no muy positivos. Algunas de las decisiones que se han tomado, por ejemplo, sobre empresas públicas, de permitirle funcionar sin una restricción presupuestaria que quede clara a la sociedad, sino que sencillamente se le transfieren recursos y no producen absolutamente resultados. Ese tipo de cosas, que son decisiones relativamente sencillas, que incluso si tú ves hacia países con orientaciones similares, como Cuba o como fue China en su momento, bueno, son temas que se han colocado en la discusión y han permitido adelantar hacia soluciones que van hacia otros resultados. Yo creo que esa discusión del modelo económico y sincerarse sobre ese problema es fundamental. Eso no significa, por supuesto, que el gobierno probablemente renuncie a sus decisiones de inclusión social. Yo creo que eso es un tema que además, dentro de la perspectiva del espectro político venezolano, mucha gente coincide en ese tema. Yo creo que ese es un área de consenso muy importante. Ajustes en la estrategia económica. Ajustes fundamentales dentro del mismo marco en la estrategia económica, social. Para mí, con un acento importante en el tema petrolero, porque contestando una pregunta que hacías antes, Venezuela no necesita producir más petróleo hoy inmediatamente. Lo que tiene que convencer a la gente que va a producir de manera creíble petróleo en el futuro cercano. Y eso, incluso en las circunstancias de hoy, una economía como la venezolana, que tiene costos de producción de petróleo inferiores a los $10, aún con un precio a $50 el barril, tenemos una tremenda ventaja para producción de petróleo. Y eso es un costo, además, Oscar, calculado a una tasa de cambio que todavía sigue estando muy rezagada. Es decir, que apenas tú ajustas la tasa de cambio, eso es un costo que probablemente se te reduce a 7, a $5 el barril. Ahí tenemos la ventaja y ese es el principio de una historia positiva sobre Venezuela. Perfecto. Bueno, Guillermo, Ramiro, muchas gracias por participar en este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. Venezuela no está quebrada, ni tampoco está al borde del abismo. Tenemos un potencial de crecimiento enorme, quizás el mayor de América Latina. Tenemos muchísimos más activos que pasivos. Tenemos numerosas opciones de financiamiento que aún no hemos utilizado y contamos con calificados recursos humanos.
Las decisiones económicas que hay que tomar no implican claudicaciones ideológicas y mucho menos renunciar al proyecto socialista. Además pueden tomarse con base a amplios consensos y alianzas. Hay que restablecer la esperanza y entusiasmar al país. Sí hay soluciones y sí es posible alcanzar un futuro mejor. Así llegamos al final de este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones. Soy Oscar Chemel y los espero la próxima semana a un nuevo análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.